Soy Mauricio José Schwartz, esto es una parte más del Rey va desnudo, ahora música, donde estamos precisamente hablando de música, haciendo reacciones y comentarios de temas, de grupos, de cantantes, de instrumentistas, de gente que me gusta su música y que quiero compartir. La música funciona cuando se comparte, el arte funciona cuando se comparte, y en el caso de la música yo creo que mucho más. No es lo mismo escuchar a un grupo uno solo que compartirlo con alguien y decirle, mira lo que me encontré. Y afortunadamente yo llevo muchísimos años, que por algo soy alguien que peina canas, más canas que otra cosa, porque me he pasado la vida compartiendo música y compartiendo música con otras personas y disfrutando la música que comparten conmigo otros. Hoy voy a hablar, a comentar, a reaccionar por primera vez, ahora sí, a una canción de Broken Peach. Broken Peach, con ese nombre de Broken Peach, es un grupo gallego. Es un grupo gallego que ha hecho covers magníficos durante muchos, muchos años. Es lo que se denomina en cierto modo un grupo show, pero creo que va mucho más allá del grupo show. Son guitarra, batería y bajo. Sí, lo que hay detrás es un power trio que toca mucho pop, mucho rock y tiene 4 cantantes femeninas que hacen armonías vocales que igual pueden ser de 3 apoyando a una, de 3 que hacen algo de coros mientras la solista canta, armonías a 3 y 4 voces. Tiene una capacidad musical admirable y a mí me gustan mucho sus covers y yo les decía y los he insistido por Twitter, escriban algo, no si ya vamos, que tenemos una sorpresa, y de verdad que llevan tiempo dándonos la brasa con la sorpresa, y esta era la sorpresa. Yo vi el video original, que es mucho más cinematográfico, más teatral, porque es finalmente su primera canción, la primera canción que esta banda hace de su primera composición propia después de, tener tanto éxito en sus covers. Utilizan vestuario, utilizan maquillaje, se toman enormemente en serio todo y hacen unos mashups como no le he oído a nadie. No quisiera ahora comentar alguno, pero voy a comentar alguno que mezclaron a Nirvana con, no me acuerdo qué, pero una cosa impresionante. Les dije, bueno, es que esos mashups, mira que no soy muy de mashups, pero eso me gustaron. Pero antes que comentar sus covers, prefiero comentar esto. No he visto este video, lo voy a ver por primera vez. Esto es Broken Peach y esto es I've Got a Fire. Creo que es muy importante mirar atrás de las voces. Lo que está trabajando el bajo, el trabajo de la batería son notables. Hay, por supuesto, un piano que no está, un teclado que no se ve en el escenario, que no está tocando a nadie, que es un backtrack. Ellos también tocan los teclados. Hasta donde sé, no usan otros músicos, sino que cuando hacen un backtrack, y esto lo usan muchos ahora, que además me parece lo más normal del mundo, si tú puedes tocar 2 instrumentos y solo puedes tocar uno en el escenario, pues el otro lo tienes como un backtrack, como una pista de apoyo.
El piano, que es la pista de apoyo, tengo entendido que también está tocado por Broken Pitch. Voy a repetir algo que he dicho muchas veces respecto de la música. Si el que está interpretando en el escenario, en el video, lo está pasando bien, está disfrutando su música, está en ese momento donde no hay nada más que su música, yo me lo creo y a mí me hace sentirme también feliz, me da alegría, me da emoción. No me refiero solamente a alegría, si alguien realmente se mata de su dolor en el escenario es genuino, me lo transmite a mí. Esto funciona para actores y funciona para músicos. Y en este sentido, la alegría que siempre transmite Broken Pitch, en su primer tema propio, me parece que está muy presente. Se lo están pasando pipa. Y eso se agradece. I've been waiting all my life behind a door, hearing silly was in his roar. I've been waiting all my life, but nevermore. Now it's time to take control. I've been the way for too long, and I must do something to change. I follow my gut now, yeah, yeah, yeah. Las voces son, a mí me parecen extraordinarias, las 4 voces se complementan excelentemente bien y en este caso con una melodía que tiene sus complicaciones, tiene sus detalles, porque no se queda en lo plano, tiene algunas salidas interesantes desde el mismo principio la melodía, pero la forma en que las voces lo interpretan, se intercambian, se rotan, se entregan el testigo para seguir con el tema. Y el tema tiene la letra, algún día analizaremos la letra con calma, él tiene lo suyo, pero esa formación de 4 voces es que puedes hacer lo que sea con eso, verdaderamente, y creo que lo hacen magníficamente bien. Y no es porque sean, los considero relativamente, no sé, por lo menos gente que me ha contestado en Twitter y que comentamos algunas cosas, ¿no? Pero independientemente de eso, la razón por la que me he acercado a la banda es precisamente porque son excelentes. Igual, un día los entrevistamos para el streaming. We've got to fight together, we feel the power on our skin, yeah, we get it. I've got to fight, I've got to, we've got to fight together, we feel the power on our skin, yeah, we get it. I'm sick and I'm tired, I'm spinning around all desires. I'm going away, come with me and say, stand up for your rights, yeah, yeah, yeah. I've got to fight, I've got to, we've got to fight together, we feel the power on our skin, yeah, we get it. I've got to fight, I've got to, we've got to fight together, we feel the power on our skin, yeah, we get it. Vamos al final y además este es un cuadro excelente, un fotograma excelente para detenerse. En lo personal no soy amigo de las coreografías. En lo personal es uno de los asuntos, por ejemplo, que detesto, ya no en este caso, pero sí en mucha música donde el cantante no es un cantante, es un bailarín que canta. Y luego se ponen coreografías tan enormemente difíciles que acaban teniendo que hacer lip sync o fonomímica, como se dice en español. Esto se ha atrapado a Madonna y a Janet Jackson y otras personas haciendo eso. Tienes una coreografía que te deja agotado y derrengado con cabriolas y acrobacias y encima vas a cantar. Pues no, mueves la boquita y la grabación suena.
Una cosa que me gusta de Broken Pitch es que no son coreografías, primero, al uso, no son las clásicas coreografías que ve uno en todos lados, y dos, que no son siempre coreografías cerradas, sino que de pronto tienes cosas como esta, donde cada quien va por su lado, están bailando, qué bien, están actuando en el escenario y eso transmite, pero cuando rompen la disciplina, digamos, entre comillas, de la coreografía para ser así, este es un cuadro que estéticamente funciona. Cada quien va más o menos por su lado y todo nos está diciendo lo que está experimentando cada una de las cantantes, porque el problema de las coreografías, por supuesto, que exigen la uniformidad emocional y esa no existe ni en la música ni en la vida real. Pero independientemente de eso, me gusta que sean coreografías que tienen que hacer como grupo y show, pero que tienen ese rasgo de libertad continuamente, hagan lo que hagan. Dirigido por Jacobo Areal y Broken Pitch, producido y editado por Broken Pitch, cámara Jacobo Areal, asistente, bueno, ahí los tienen, la gente que intervino y que siempre hay que mencionarla, por supuesto, aunque esto probablemente nos acabe costando el ataque del copyright, que siempre es tremendo. La energía, la pasión, la potencia, la fuerza y la sapiencia de muchos años en el escenario se notan en este primer tema. Promete Broken Pitch que es el primero de varios, o sea que por lo menos esperamos un EP con 6 y de ser posible, ojalá un álbum con 12 canciones, algunas en inglés, otras en español, otras en gallego, en fin. Lo que pudiera ocurrírseles hacer, porque la base musical es clarísima que la tienen y es clarísimo que saben transmitir lo que quieren transmitir. Así que esto es Broken Pitch, se los recomiendo muchísimo. Yo volveré con más reacciones, con más comentarios. Si tienen una banda, si tienen un cantante, si tienen una aproximación musical que quieren que conozca y que vea si me llama la atención para comentarla, en los comentarios, por favor. Muchas gracias. Nos vemos en la otra.